avanzar más adelante. Pueden avanzar, pero llegan hasta ahí porque ya se cansan. Algunas veces nos hemos sentido cansados y no ha sido un cansancio físico, ha sido un cansancio espiritual por albergar y por tener en nuestros corazones tantas cosas que nos hacen daño y que no nos dejan avanzar. Por eso debemos, dice el libro de los Hebreos, despojarnos de todo peso. Número uno, debemos despojarnos de aquello que no tiene que estar en nuestro corazón, sea odio, sea rencor, sean contiendas, sean disensiones, sean raíces de amargura, sean celos, toda obra, cierto, que albergue en nuestro corazón, que vaya en contra de la voluntad de Dios, debemos sacarla. En el fondo debemos correr esta carrera con un corazón limpio. Debemos correr esta carrera libremente, sin ningún peso que nos asedio. Y luego dice el libro, dice, despojémonos de todo peso, de todo lo extra que llevemos, y dice, y del pecado que nos asedia. Y aquí también nos da un consejo, nos dice, el pecado te asedia. Vale decir, el pecado te perseguirá, el pecado te buscará. Muchas veces, iglesia, hemos escuchado estas palabras. Satanás, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y es cierto, la Escritura dice, anda como león rugiente, buscando, observando a quién puede devorar, a quién puede hacer caer. Y si nosotros estamos, cierto, apercibidos, si nosotros no llevamos alguna carga extra, podremos correr, cierto, esta carrera y podremos dejar a un lado al devorador, podremos arrancar libremente. ¿Se imagina a alguien corriendo detrás de un león, a lo mejor con un mueble en sus hombros o con una mochila o un bolso con piedras? Créanme que correrá ciertos 20 metros, 30 metros y el león lo devorará luego. Pero diferente es que alguien, cierto, no tenga ningún peso en su interior, que esté ligero, cierto, y pueda defenderse o correr rápidamente en reacción a un ataque del enemigo. Pueda escabullirse, pueda subirse a algún árbol, pueda, cierto, avanzar, pueda esconderse, pueda, no sé, hacer algo que prevenga, cierto, la destrucción. Por eso el libro de los Hebreos dice, número uno, nosotros debemos dejar y despojarnos de todo peso. Número dos, también del pecado que nos asedia, para correr con paciencia. Debemos estar atentos, iglesia, que el pecado nos persigue. La gente generalmente que quiere dejar el pecado no va, cierto, y se presenta enfrente del pecado y dice, no, esto ya no lo quiero hacer. El pecado te busca. Los que han decidido dejar su vida pasada, los que han decidido, cierto, dejar su viejo hombre, la vieja mujer, generalmente el pecado va a la misma casa y lo busca y le vienen a ofrecer cosas, cierto. El que mentía es instado a mentir, el que robaba luego es instado a robar, el que adulteraba, el que fornicaba, el que se drogaba, el que se alcoholizaba, es instado a hacer estas cosas. No necesariamente van, sino que el pecado los persigue para poder hacerlos caer. Por eso es necesario poder entender estos dos principios. Primero, puesto los ojos en Jesús, debemos saber que Él es el ejemplo perfecto, que Él nos ha dejado ejemplo. Como Él hizo, nosotros también debemos hacer. Segundo, cierto, que debemos despojarnos del peso que nos hace o que nos impide caminar o correr libremente esta carrera. Que podamos orar, cierto, en libertad, que podamos levantar nuestras manos tranquilamente, que no haya recuerdos malos, que no haya cosas que empeoren, cierto, dificulten la relación con Dios. Y número tres, despojarnos y rechazar el pecado que nos persigue. Cuando usted le inviten a algo que usted sabe que no es de Dios, cuando usted, cierto, alguien le diga, mira, hagamos esto o vamos hacia allá, pero en el fondo usted sabe que eso va en contra de la voluntad de Dios, es ahí cuando usted tiene que discernir en el Espíritu y decir, no, porque eso impedirá que yo siga avanzando, eso impedirá que yo tenga paz,
las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Y otra característica que da el libro de los Hebreos dice que debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea, uno de los frutos del Espíritu Santo es la paciencia. Nosotros debemos ser pacientes en este caminar. Cuando queremos todo inmediatamente, cuando nos acercamos a Dios y deseamos que Dios recupere lo perdido, que restaure nuestra familia, que haga milagros, ¿cierto? Rápidamente, lo más probable es que nos acerquemos a Él solamente por aquella conveniencia. En muchas ocasiones he tenido la oportunidad de conversar con personas y me han dicho, pastor, mire, yo quiero un milagro de parte de Dios en mi familia, quiero que Dios haga esto. Yo digo, antes de hacer eso, Dios quiere tratar con tu vida, porque Dios, para Él no es nada imposible. Dios puede resucitar a los muertos y puede restaurar familias. Pero ¿qué sucederá si luego tú concilias, cierto, lo que anhelas y te olvidas de Dios? Porque muchos se quieren comprometer con Dios, seguir a la casa de Dios, y hasta que reciben el milagro, la bendición, luego después se olvidan. Entonces muchas veces yo les digo, no, lo primero que quiere hacer Dios es tratar contigo en tu interior, hacer de ti un hombre nuevo, hacer de ti una mujer nueva, que tú puedas entender que estás en un plan, que estás en un propósito. Luego vendrá la restauración, cierto, corporal, luego Dios sanará tus enfermedades, restaurará tu familia. Pero lo primero es lo primero. ¿Qué sucede cuando hay matrimonios, cuando hay familias que están divididas, que están en conflictos, cierto, que están separados? Y uno le pide a Dios, sin pedirle un trato personal, le pide a Dios que los una. El mismo rencor, los mismos recuerdos que están en el interior del hombre o de la mujer serán, cierto, generadores de un nuevo conflicto, tarde o temprano, porque sí los unió, pero como los unió y el corazón de ellos no estaba sanado, entonces un tiempo posterior nuevamente viene un conflicto a través de lo que hay en sus corazones y nuevamente hay una separación. Por eso lo que Dios busca en usted y en mí es tratar en nuestro interior despojarnos del peso, del odio, del rencor, de las raíces de amargura, apartándonos y desechando, cierto, el pecado, apartándonos de aquello que de alguna manera, cierto, nos hace volver atrás y correr con paciencia esta carrera, entender que es paso a paso, que no podemos obtenerlo todo inmediatamente, porque lo que se obtiene inmediatamente, sin un sacrificio, sin una espera, sin un esfuerzo, se pierde también rápidamente. No hay una valorización sobre aquello que se obtuvo. Todo lo que se obtiene rápido se va rápido. No podemos valorizarlo. Cuando uno, cierto, obtiene cosas con sacrificio, poco a poco, con esfuerzo, paso a paso, entonces cuando lo tiene, lo cuida. Las bendiciones que Dios da a veces tardan, pero una vez que llegan, uno las cuida, ¿cierto? Uno las protege de todo aquello que pueda destruirlas. Por eso el libro de los Hebreos señala